Vamos a hablar acerca de lo que son las elecciones y también de esta pandemia que vive el país y sobre todo también conocer la opinión, qué es lo que opina con respecto a las declaraciones que ayer ha hecho la gobernadora Esther Soria. Bienvenido, qué placer tenerlo acá. Muchas gracias, el agradecido soy yo y a nombre de Comunidad Ciudadana, pues un gusto, un placer estar en una prestigiosa emisora. Es la primera vez que nos visita, ¿qué le parece el set? Creo que sí, muy agradable, acogedor. Aunque en tiempos difíciles, pero sin duda tenemos que seguir adelante, ¿no? Hay que reinventarnos, ¿no? Así es. Ahora sí, entremos al tema. ¿Cuál es la opinión de usted, de Comunidad Ciudadana? ¿Qué le parece la opinión que acaba de dar el día de ayer la gobernadora Esther con respecto a que vamos a retornar a una cuarentena rígida? Coherentes con lo que hemos planteado como Comunidad Ciudadana, y Carlos Mesa lo hizo ya hace varias semanas atrás, lo que reclamamos, y no hemos dado un paso atrás, es que el primer concepto, sin duda alguna, es la salud, la protección de la vida que no tiene precio, proteger la salud de los bolivianos. Y por ello, no solamente le hemos reclamado al gobierno, a las autoridades, no solamente del gobierno central, sino a las autoridades departamentales y a las autoridades municipales y locales, varias acciones. Entre ellas, lo primero que hemos previsto es la necesidad de equipar los centros hospitalarios, porque después de 14 años nos habían hecho creer que teníamos un sistema de salud del primer mundo, nos habían hecho creer que nuestra economía estaba blindada, y el resultado que nos encontramos a través de esta crisis es que no tenemos un sistema sanitario mínimo adecuado para enfrentar siquiera una crisis de esta naturaleza. No solamente precariedad en cuanto a infraestructura, no solamente limitaciones en cuanto a los insumos, en cuanto a respiradores, en cuanto a centros UTI, que son las unidades de terapia intensiva, pero además tampoco contamos con los ítems o el personal médico de incentivistas y los paramédicos y toda la infraestructura. Esta es una realidad lacerante, es doloroso. Sin embargo, más allá de quejarnos, creo que hemos quemado 90 días, ¿verdad? Y no hemos podido resolver, no hemos dado pasos. No solamente es responsabilidad del gobierno, también de las autoridades locales y departamentales que durante este tiempo no han podido dar soluciones concretas a temas muy concretos. Hoy en día, Cochabamba está enfrentando, para no salirnos de esta crisis que es humanitaria, desde el mundo en su conjunto, pero nos interesa Bolivia y nos interesa Cochabamba. Y en el caso de Cochabamba, ahí vemos serias contradicciones porque por un lado, ¿verdad?, sabemos de estas carencias, pero ¿qué hemos hecho? Ni siquiera hemos tenido la capacidad como autoridades de coordinar acciones concretas mínimas. Yo decía en algún otro medio, y lo digo ahora con bastante responsabilidad y con aplomo, que Cochabamba pareciera ser un departamento que está con piloto automático. No tenemos autoridades. Un bloqueo en cara a cara que ha durado 10 días por falta de iniciativa política, por no atender adecuadamente legítimas aspiraciones más allá de los activistas del MAS que, ¿no es cierto?, han puesto en riesgo la salud y la vida de, ¿no es cierto?, gente humilde, gente pobre, gente deprimida económicamente. Hoy en día, ¿no es cierto?, salimos de una cuarentena rígida a, ¿no es cierto?, una flexibilidad. Y resulta que hoy en día, ¿no es cierto?, cuando empiezan los números a darnos una realidad que por supuesto es grave, nos encontramos sorprendidos con que vamos a volver a una cuarentena la próxima semana, ¿verdad?, por 10 días o por 12 días, en fin, y cuando los sectores, yo me temo que muchos de ellos no van a acatar. Y este es el caso del transporte, ¿no?, que realmente ha equipado sus vehículos y también ha hecho una inversión. ¿Qué ocurre con ellos ahora? Pero no solamente es el tema del transporte. Lo que nosotros reclamamos es, sin duda, primero el concepto de la salud, primero la protección, pero para ello mínimamente coordinemos acciones. La empresa privada con razón está reclamando coherencia, con razón está reclamando qué han hecho durante 70 días. Y ellos son los que han solicitado en un plazo de 24 horas el día de ayer que presenten justamente este plan de trabajo, plan de prevención para Cochabamba. Esto es lo dramático, ¿verdad? Creo que todos estamos de acuerdo que si hay necesidad de encapsularnos, si hay necesidad de una cuarentena rígida,
debiéramos todos acatar aquello. Pero cuando se hace como un mecanismo de reacción, como una solución parche, como un paliativo, simplemente porque hay miedo, hay zozobra en la población natural y damos estas señales prácticamente a los tumbos y no hay coherencia. No solamente la empresa privada ha dicho su palabra, el autotransporte está reclamando y con razón, pero ahí están también los gremiales, ahí están también sectores vastos de, ¿no es cierto?, la zona sur o las clases populares. Yo dijera, como concepto, el 70% de la población boliviana, Cochabamba no es la excepción, vive, ¿verdad?, del sector terciario de la economía. Es decir, no tiene una fuente de empleo segura, no tiene un sueldo a fin de mes, vive al día, vive vendiendo servicios, vive, ¿no es cierto?, en la terciarización de la economía. Y ellos, ¿no es cierto?, difícilmente van a volver a disciplinadamente acatar una cuarentena. Todos estos factores y estos elementos debieran haberse considerado antes de tomar estas medidas, que yo las veo precipitadas. Y nuestra crítica es no solamente a las autoridades del gobierno central, que tienen la principal responsabilidad, sin una, y no pueden decir ahora que no. Han estado más de 70 días, 80 días, hasta ahora los bolivianos no vemos los 500 respiradores que nos anunciaron, hasta ahora no vemos los ítems en salud. Hay 2 nosocomios, ¿no es cierto?, muy hermosos en cuanto a la infraestructura, pero sin equipamiento, sin ítems, ¿no?, y sin, ¿no es cierto?, el personal médico adecuado para siquiera prevenir, ¿no es cierto?, a los que tienen potencialmente coronavirus. De manera tal que esta es una dramática situación que nos debe llevar a la reflexión a los bolivianos. La ciudadanía, yo dijera para terminar el concepto, la ciudadanía ha cumplido. La ciudadanía, de manera sacrificada, de manera esforzada, esta cuarentena, estos últimos 70 días, disciplinadamente ha, ¿no es cierto?, cumplido con las recomendaciones, el uso de los barbijos, el uso, ¿no es cierto?, de lavarse las manos frecuentemente, el uso de alcohol, etcétera, etcétera. Yo creo que las autoridades, no solamente el gobierno central, sino la gobernadora en este caso y las alcaldías, no solamente del cercado, sino las provinciales, están en deuda con la población porque ellos tienen la obligación mínimamente de coordinar acciones para proteger la salud y la vida de los cochameños. Mira, qué importante es escuchar eso de que nosotros sí hemos cumplido los ciudadanos, porque mucha gente dice que es culpa nuestra que no hemos cumplido. Usted decía realmente qué lindos términos, seguramente mucha gente también está de acuerdo, de que hemos tenido responsabilidad. En verdad ha habido familias que se han quedado en casa por más de 70 días y ahora volver a lo mismo creo que nadie va a querer, ¿no? Más allá de que haya la voluntad de hacerlo, me temo que 2 factores, el factor económico y el factor social, van a impedir por lo menos que sea una cuarentena rígida, disciplinada y que tenga los objetivos que se busque con este aislamiento. Porque ¿qué es lo que se busca con el aislamiento? Se busca que la propagación del virus, ¿no es cierto?, de alguna manera sea frenada, sea detenida, que esa propagación, si tiene que llegar a 1000, llegue solamente, ¿no es cierto?, a un grupo menor. Sin embargo, ¿no es cierto?, estas medidas precipitadas, yo creo que sin planificarlas y sin una coordinación adecuada, no van a tener el resultado y el objetivo que todos estamos buscando. Ahí está. Dejamos de un lado ese tema para poder hablar también acerca de lo que son las elecciones. ¿Qué es lo que dice Comunidad Ciudadana con respecto a lo que ya se ha anunciado? Yo quiero recordar a los amables amigos oyentes a través de Radio Online de que Comunidad Ciudadana recuerda de que estamos en pleno proceso electoral, ¿sí? Después del monumental y vergonzoso fraude que llevó adelante Evo Morales y el MAS, se anularon las elecciones y empezábamos un nuevo proceso electoral, con todos los sacrificios y los costos que le demanda al pueblo boliviano. Este proceso fue interrumpido precisamente por la pandemia y por priorizar la protección de los bolivianos. En este interín, el Supremo Tribunal Electoral, ¿verdad?, planteó un conjunto de acciones
con el apoyo de la Unión Europea y con el apoyo, ¿verdad?, y la supervisión de la Organización de Naciones Unidas, que no es poco. Y Comunidad Ciudadana fue abordada, hemos acudido al llamado de Salvador Romero y del Tribunal Supremo Electoral y hemos consensuado, ¿verdad?, naturalmente postergar estas elecciones. Si recuerda el pueblo boliviano, hay una ley, ¿verdad?, una ley que fija el 3 de mayo la realización de estas son las elecciones. Un principio, ¿no? Así es. Esta ley está en vigencia, mientras no haya otra ley que modifique aquello. Y este proceso de consenso, nosotros no nos hacemos problema, puede ser el primer domingo de septiembre, el segundo domingo de septiembre. Lo importante era que había que modificar y ampliar esa fecha. Se ha consensuado, todas las organizaciones políticas, incluida el partido Juntos de la presidenta Yanine Áñez, consensuaron de que pudiera ser el 6 de septiembre, a partir de un asesoramiento técnico, científico, médico, de que la curva que se iba a achatar, etcétera, etcétera. De manera tal que esto es lo que ha aprobado, ¿no es cierto?, el Parlamento. El Parlamento ha remitido al Ejecutivo y nos sorprendemos con que ahora la presidenta da marcha atrás y plantea, ¿no es cierto?, una modificación de 1 o 2 meses. Nos parece poco serio, pero no solamente nos parece poco serio, nos parece inclusive ilegal. 2 poderes del Estado, que son el legislativo y el Tribunal Electoral, le están planteando a un tercer poder del Estado, que es el Ejecutivo, cuya cabeza es el gobierno, de que se puede llevar adelante esas elecciones, naturalmente precautelando las condiciones de bioseguridad y las condiciones, etcétera, etcétera. Esta decisión de la presidenta Áñez no solamente nos preocupa, sino que además pone en riesgo, en nuestro entender, la estabilidad política, pone en riesgo la estabilidad, ¿no es cierto?, económica. Es una muy mala señal para la economía en semejante crisis de salud plantear este tipo, ¿no es cierto?, de dudas, y lo que es peor, pone a la ciudadanía en su conjunto en una incertidumbre de que si vamos a elecciones o no. Y nos han planteado un falso debate, yo quiero aprovechar tu gentileza. Adelante. Nos han planteado un falso debate y que para nosotros es un engaño. La salud y la vida o lo político. Creemos que firmemente y con mucha responsabilidad esta pandemia, este virus ha llegado para quedarse. Los bolivianos y la humanidad en su conjunto tenemos que aprender a coexistir con esta pandemia hasta que podamos encontrar seguramente los antídotos o la vacuna, que seguramente será recién en los próximos meses. Eso dicen los científicos. De manera tal, no podemos vivir encapsulados, no podemos vivir de manera permanente en cuarentena, no podemos, ¿no es cierto?, quedarnos encerrados en nuestras casas. La naturaleza humana, la necesidad de producción, la necesidad de locomoción, la necesidad, ¿no es cierto?, de llevar el pan de día a la casa, nos obliga a que tengamos que trabajar. Ustedes están trabajando, ¿verdad? La gente tiene que continuar trabajando. Porque no solamente de que vivimos, ¿no? Así es. Vivimos, y yo le decía, casi el 70% de la población como concepto no tiene un sueldo mensual regular seguro. Vivimos del día a día. En consecuencia, no podemos vivir aislados, ¿no es cierto?, 1 mes, 2 meses o eternamente en las casas. Tenemos que volver a la normalidad, a la cotidianidad y naturalmente trabajar para llevar el pan de día a la casa. En consecuencia, no es incompatible, tenemos que continuar viviendo y por lo tanto, nos parece un segundo concepto importante. Hay necesidad de estas elecciones porque este gobierno no solo se ha aplazado, es transitorio en su mandato, en su gestión, en su debilidad. Perdón que le corte, y muchos dicen, es un gobierno de transición y la única tarea que tenía Yanine Áñez en todo este tiempo era de llamar a las elecciones. Sin duda que sí. Primero nos sorprendió su candidatura. Tiene legítimo derecho de hacerlo, pero nos parece un error político y yo me imagino que el día de mañana ella se va a arrepentir porque creo que lo ha hecho, esa decisión la ha tomado más por presión del entorno. Segundo, nos preocupa el gobierno porque ha hecho aguas no solamente en el manejo de la cosa pública, sino en la poca transparencia. Los casos de corrupción que han reventado, que no es uno, que no son 2, sino es un conjunto
de, ¿no es cierto?, cuestionamientos que la población está reclamando. Hemos visto el tema, ¿no es cierto?, de Entel, los primeros días, hemos visto el tema de yacimientos, hemos visto el tema de los respiradores, hemos visto el tema de la compra, ¿no es cierto?, de agentes químicos o de gases, y anoche yo veía espantado en un medio televisivo de que se había comprado, ¿no es cierto?, en el anterior gobierno, no importa, pero ¿qué está haciendo este gobierno? Una turbina, ¿verdad?, con más de 400 millones de bolivianos, cuando no tenemos unos pesos para comprar respiradores, cuando no tenemos unos pesos para mitigar el sufrimiento y el dolor del pueblo con esta crisis económica. Y lo que es peor, el día de mañana se nos viene con absoluta certeza una crisis de orden social y económica como producto y como consecuencia de esta pandemia que está afectando a todo el mundo, y por supuesto también va a afectar una economía tan pequeña como la boliviana y como la cochabambina. Este es el drama. Por ello mismo nosotros planteamos de que no solamente es la obligación de la señora presidenta, sino que además debe llevar adelante este proceso. Y si en septiembre o en agosto las condiciones no están dadas, se vuelve a postergar las elecciones. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque además hay un mandato constitucional. El mandato que dice la Constitución Política del Estado es que la gestión de esta nueva legislatura debe darse entre el 2020 al 2025, de manera tal que no nos pasa por alto. Los bolivianos somos muy alegres a la hora de no cumplir la ley. Debe haber elecciones en el país, no solamente por una necesidad objetiva de dotarnos de un nuevo gobierno, de un gobierno sólido, de un gobierno legal, de un gobierno legítimo, pero además de un gobierno que encare la rehabilitación, un proceso de reactivación económica y un proceso que va a necesitar seguramente de modificar muchas leyes, muchas normas para rehabilitar, decía, el aparato productivo del Estado. No es poco lo que vamos a enfrentar los bolivianos inmediatamente que pase esta pandemia de salud. Y es triste ver toda esta situación, ¿no? Es triste porque se ha tenido una lucha el año pasado, una lucha de todos los bolivianos. Hemos creído de que tal vez este gobierno pues pueda hacer un trabajo mucho mejor, pero creo que nos hemos llevado la sorpresa de que es peor, ¿no? Como comunidad ciudadana, nosotros queremos que le vaya bien a Yerín Áñez, pero también que se vaya bien, que no salgan, ¿no es cierto?, de otra manera. Creo que todos los bolivianos estamos conscientes y le hemos dado todo el apoyo, eventualmente se la ha defendido, ¿no es cierto?, en esta gestión difícil, transitoria, cuya tarea era simple, pequeña: pacificar el país, que en un primer momento no era fácil, y en un segundo momento llevar adelante las nuevas elecciones y obviamente consolidar, ¿verdad?, nuestra democracia, que nos ha costado tanto a los bolivianos desde 1982 adelante en esta última etapa republicana. Y no es posible hoy día rifarla por o caprichos o apetitos personales, lo que es peor, por, ¿no es cierto?, miopía o por limitaciones en el momento de tomar decisiones. Este es el momento que estamos viviendo. Vemos que hoy día los bolivianos estamos preocupados por dos temas. Se ha agravado la crisis sanitaria, por lo menos para el caso cochabambino y boliviano en su conjunto. Sí. Hemos pasado los 20.000 enfermos. En Cochabamba llegando a los 2.000, ¿no? Y en Cochabamba llegando a los 2.000, y a nivel nacional estamos con más de 600 bolivianos que han fallecido. Probablemente los científicos nos dicen, los médicos, los epidemiólogos y los estadistas, que alrededor de la primera semana hasta el 12 de julio tendríamos el pico más alto en Bolivia. Más allá de estas predicciones o previsiones de orden científico, lo cierto es que los bolivianos tenemos que enfrentar esta crisis, tenemos que esperar, ¿no es cierto?, una situación delicada, y tenemos que prepararnos para lo peor. Simultáneamente tenemos que consolidar nuestro sistema democrático, porque solo con un nuevo gobierno sólido, fuerte, legítimo, legal, podamos encarar el post-pandemia, la post-crisis sanitaria, porque va a haber necesidad de un gobierno sólido que enfrente el día de mañana las consecuencias de orden social y de orden económico. Recuerden ustedes, yo quiero terminar el concepto, no hay día en Cochabamba que no haya un conflicto de orden social. Ya es terrible, si no son los compañeros de cara a cara con legítimas aspiraciones, que no son el transporte federado,
contra los sindicatos de mototaxistas, pues que les quiten el trabajo, son, ¿no es cierto?, los trabajadores de Mabra, son los trabajadores del tren metropolitano, que legítima. Ayer he visto una manifestación atípica de, ¿no es cierto?, los miembros de la Cámara de la Construcción, que están pidiendo legítimamente que se les paguen solamente las planillas que les deben, porque ellos dan empleo. Por ello, Comunidad Ciudadana y Carlos Mesa y el 13DB planteamos un documento que se llama, que es una propuesta, no solamente es crítica, una propuesta del día después, el día después de la crisis sanitaria, porque va a haber necesidad de enfrentar, ¿no es cierto?, con mucha fortaleza, pero con mucha lucidez también y con mucho ingenio, medidas para reactivar este cuadro de situación. Por ello, va a ser importante trabajar con un trípode: empresarios, para proteger las fuentes de empleo, los trabajadores, que son los directos vulnerables, pero al mismo tiempo quienes necesitan tener una fuente segura de empleo, y por supuesto el Estado, que tiene que poner los pesos y tiene que poner adelante y llevar adelante la estructura normativa, reglamentaria, para que los bolivianos podamos tener, ¿no es cierto?, y mirar con, no solamente con esperanza, sino con certeza de que el mundo continúa y vamos a salir adelante de esta terrible situación. Y Comunidad Ciudadana realmente está haciendo todos sus aportes. Carlos Mesa siempre está manifestándose a través de las redes sociales, incluso también para que la gente pueda tomar conciencia acerca de lo que es el coronavirus. Hemos hecho, si alguna cosa podemos decirlo, con falsas modestias aparte, creo que tenemos el mejor candidato y nuestra palabra es seria, es una palabra mesurada. Es una palabra que apenas le hemos exigido transparencia a este gobierno, le exigimos idoneidad y hoy le exigimos, ¿no es cierto?, que nos devuelva la seguridad y la garantía a los bolivianos. Y estamos proponiendo este tipo de acciones. No se olviden ustedes que por escrito, por un mensaje audiovisual y por escrito, le planteamos a la señora presidenta que convocara a una cumbre, no solo de las organizaciones políticas, sino fundamentalmente de los actores económicos y sociales de este país, a la sociedad civil, hemos querido decir, empresarios, trabajadores, quienes juntos debiéramos encarar. Ha pasado ese tiempo, no es tarde, sin embargo, para encarar lo que se viene hacia adelante, y de nuestra parte tenemos no solamente la voluntad, sino la decisión de que debemos construir un nuevo país. Eso es lo más importante, que se trabaje más adelante y que se piense, y también la tarea difícil que se viene para el nuevo gobierno que va a entrar, ¿no? Sin duda alguna, todos los bolivianos, independientemente de Comunidad Ciudadana, cualquiera sea el gobierno, la va a tener difícil. Y todos tenemos que trabajar en torno a la voluntad del pueblo boliviano, que a través de las urnas, ¿no es cierto?, elegirá la mejor alternativa que la vea conveniente. Como Comunidad Ciudadana coadyuvaremos en ese esfuerzo desde donde estemos, y estamos convencidos de que mereceremos una vez más el apoyo del soberano, de la ciudadanía, y por ello estamos trabajando con la seriedad y la responsabilidad, y por eso avisoramos que cualquiera sea el gobierno, la va a tener muy difícil, porque tiene que enfrentar una crisis social, pero también y sobre todo una crisis económica muy complicada para el Estado boliviano. Muchas gracias, señor Lara, por acompañarnos esta mañana, y esperemos que no sea la primera vez, sino podamos tenerlo en otra también acá. El agradecido soy yo, y le tomo la palabra. Cuando ustedes vean conveniente, pues estaré